Sean bienvenidos a un video más de Bitácora Virtual. Continuaremos trabajando la experiencia Aprendo en Casa y en esta ocasión daremos inicio a la experiencia número 5, dirigida a los estudiantes de primer y segundo grado de secundaria, curso de comunicación. Debemos considerar que tenemos una historia con una diversidad cultural y desafíos comunes. Aún requerimos afirmar y ejercer nuestros deberes al acceso de recursos básicos como el agua. Por eso surge la pregunta, ¿qué acciones desarrollaremos para ejercer nuestros derechos como acceder y usar recursos básicos como el agua? Esta pregunta será respondida a lo largo de las 3 semanas que dura la experiencia número 5, titulada Fomentamos acciones para ejercer nuestro derecho al acceso y uso del agua. En esta experiencia trabajaremos una serie de actividades desarrolladas en diversos cursos como comunicación, DPCC, ciencias sociales, matemática y ciencia y tecnología. Primero analizaremos sobre el derecho al acceso y uso del agua, luego el planteamiento y elaboración de la propuesta de acciones, en donde en el curso de comunicación propondremos acciones para ejercer nuestro derecho al agua y finalmente haremos la revisión y socialización de nuestra propuesta de acciones. Ahora vamos a empezar con la primera actividad del curso de comunicación titulada Leemos y reflexionamos sobre el impacto de la escasez del agua. Aquí trabajaremos la competencia Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna. Antes de la lectura es importante tomar en cuenta algunas imágenes que nos permitan movilizar nuestros saberes previos. Al observar estas imágenes podríamos preguntarnos, ¿quiénes son los protagonistas en las imágenes? ¿Cómo crees que se sienten? ¿Con qué problemas podemos relacionar las imágenes? ¿Qué opinas de la problemática reflejada? La respuesta a estas preguntas nos permiten estar mejor preparados para poder realizar la lectura del siguiente texto, titulado El poder del agua de la Muyuna. Ya sabes que antes debemos realizar una inspección global del texto, tomando en cuenta el título, el número de párrafos, palabras que llamen tu atención a simple vista. Es decir, hacemos un escaneo rápido de la lectura para poder preguntarnos ¿de qué tratará el texto? Esta es la primera página y esta es la segunda. Al observar las rayas dentro del texto y leer tan solo un poco de lo que tenemos aquí, podemos darnos cuenta que estamos frente a un texto narrativo, ya que dentro de la narración se han incluido los diálogos directos de los personajes. También podemos identificar algunas palabras que precisamente llamen nuestra atención y con ello hacer una predicción del texto. Luego realizamos la lectura, así que es importante subrayar las acciones más importantes que se relatan en este texto narrativo. En los primeros párrafos vamos a ver que se describe básicamente Moyobamba y luego se menciona que este lugar no tenía agua potable. Una mañana primaveral apareció por estos lugares un hombre, ahí tenemos el primer personaje, alto, de barba dorada, de alcurnia española, es decir, un extranjero, quien tenía mucha sed de beber. Él se acerca a unas guambrillas o mujeres que lavaban ropa en unas bateas hechas de madera y María, quien es otro personaje, le ofrece el agüita del chorro de la Muyuna y le menciona que la persona que la bebe, sea hombre o mujer, se queda en esa tierra para toda su vida. Acá podemos ver que el extranjero no le creyó, tomó el agua y pasados los 5 minutos aproximadamente de pronto empezó a oscurecer y a llover. Apareció intempestivamente un hada. Ahí tenemos un tercer personaje, cubierta con vestidos plateados y una corona de oro, quien le dijo al extranjero, como tú la has bebido, te casarás con María, porque todo humano que toma el agua de mi chorro se queda en este bello pueblo y se casa. Efectivamente, luego él se sintió enamorado y a solicitud del mismo forastero, el ser misterioso procedió a realizar la ceremonia nupcial, es decir, los casó y formó una nueva familia. Luego desapareció como un relámpago. Ahora que ya conocemos más el texto, vamos a identificar la trama de la narración. La trama es el conjunto de eventos, acciones y personajes conectados entre sí que determinan y cambian el rumbo de una narración. Podríamos decir que de acuerdo a las acciones, eventos y personajes que hemos subrayado anteriormente, la trama de este texto narrativo sería el siguiente. Un joven extranjero bebió el agua del chorro natural de la Muyuna a pesar de que María, una de las mujeres que lavaba la ropa en el lugar, le comentara que quien la bebe se queda en esa tierra. Tras ello, el hada protectora y madre del chorro de agua apareció y dijo que él se casaría con María. Efectivamente, se sintió enamorado y le pidió inmediatamente matrimonio a la joven. El hada los casó y desapareció. Aquí, en este texto, nos damos cuenta que hay una relación de causa y efecto entre los hechos que se han mencionado
basado en la narración, que para ser precisos ha sido una leyenda. Otro aspecto también que podríamos revisar en este texto sería la siguiente pregunta: ¿qué afirmaciones sobre el agua potable se pueden extraer del texto El poder del agua de la Moyuna? El texto nos menciona que Moyobamba no tenía agua potable como hoy día, pues para su uso doméstico tenían que cargar en latas especiales desde los chorros naturales como la Moyuna o Caparina. También es importante mencionar que para que estos chorros naturales no se sequen, era importante que nadie corte los árboles que están a su alrededor. Ahora vamos a leer un segundo texto también relacionado con el tema del agua, titulada En Lima, millones de habitantes enfrentan el coronavirus con escasez de agua. Nuevamente hacemos una inspección del título, de los párrafos del texto y nos preguntamos ¿de qué tratará? Al hacer un escaneo del texto podemos identificar aquellas palabras que llamen nuestra atención y que nos permitan predecir el contenido del texto. Luego de ello podemos realizar la primera lectura para poder identificar el tema. El tema indica cuál es el asunto del texto y puede expresarse a través de una palabra o una frase breve. Todos los textos presentan un tema. El tema no afirma ni niega, solo presenta y se observa la repetición de las palabras claves del texto. Podríamos responder a la pregunta ¿sobre qué trata el texto? Una vez que realicemos la primera lectura nos daremos cuenta que las palabras que más se repiten son Lima, pandemia o coronavirus, que son semejantes, y la palabra agua. El tema de esta lectura son los problemas de escasez del agua en Lima durante la pandemia. Ahora vamos a realizar una segunda lectura para identificar la idea principal. Recuerda que este es el enunciado más importante que el autor presenta para explicar el tema. Este enunciado, al que hacen referencia a la mayoría de las frases, se expresa por medio de una oración y responde a la pregunta ¿qué es lo más importante que el autor me está diciendo en este párrafo? Para identificar las ideas principales, ya sabes que es muy importante el subrayado. Por ejemplo, en los primeros párrafos es subrayado que cerca de 1/3 de 10 millones de habitantes de Lima tienen deficiencias en el suministro de agua potable y desagües. También que la pandemia tiene el 70% de los casos en la capital y el vecino puerto del Callao. Estos dos párrafos subrayados están relacionados. Por ello, he creado una sola idea que es la siguiente. Casi 1/3 de los 10 millones de limeños tiene deficiencia en el suministro de agua, precisamente en donde hay más casos de coronavirus. De la misma manera debes seguir identificando las ideas principales de cada párrafo, ya que esto te permitirá comprender mejor el texto. Ahora es momento de realizar la actividad. Analiza la información. Completaremos este cuadro sobre ambos textos. Primero responderemos a la pregunta: ¿cuál es la importancia del acceso al agua potable? Como ya lo hemos leído en el primer texto, si bien no había agua potable en Moyobamba, ellos usaban el agua de los chorros naturales como la Moyuna para beber, lavar ropa, y precisamente ahí radica su importancia. Luego responderemos a la pregunta: ¿cuál es el propósito de cada uno de los textos? Al ser un texto narrativo y en este caso una leyenda, el propósito de este texto es explicar a través de una narración el por qué las personas que beben el agua de la Moyuna ya no se van de ese lugar. Luego deberemos responder a otras preguntas como: ¿crees que el problema del acceso al agua alcanza a otras regiones del Perú? ¿Qué semejanzas se pueden establecer en los textos? Puede ser semejanza de temas, semejanza de personajes, algunas acciones similares que se mencionen en ambos textos, entre otras similitudes que puedas encontrar. Una vez que has completado este esquema, escribe argumentos. Recuerda que un argumento se forma por una razón o conjunto de razones que el autor utiliza para defender su postura u opinión. En ese sentido, a partir de los textos que hemos leído, escribe 2 razones por las que las personas deben tener acceso al agua potable. En otras palabras, la pregunta sería: ¿por qué las personas deben acceder al agua? Aquí escribirás 2 razones. Luego expresa tu opinión sobre la pregunta: ¿qué opinas sobre la problemática del agua en el Perú y el mundo? Finalmente, evalúa tu avance tomando en cuenta estos criterios de evaluación. Identifique la información explícita y relevante como tema, ideas principales y propósito en los textos leídos. Establecí relaciones de semejanza entre las ideas de los textos. Opiné sobre los hechos respecto a la problemática del agua identificados en los textos leídos. Has llegado al final de este video. Gracias por verlo. No olvides suscribirte si aún no lo has hecho y apoyarme dejándome un like o comentario sobre esta actividad. Mi trabajo terminó aquí, pero empieza el tuyo.